Un saludo muy especial para usted que está acá en este momento. La verdad me alegra mucho el poder compartir, el poder pasar este tiempo reflexionando un poco, especialmente partiendo de algunas historias que impactan y desafían. Gracias por estar. Creo que pasaremos un buen tiempo esperando que con lo que compartiré esto les sea de mucho apoyo y ayuda, especialmente en algunos momentos que se presentan situaciones de manera imprevista. Quédese conmigo hasta el final de esta reflexión y no se pierda las recomendaciones que haré con un tema que abordaré en el día de hoy que he llamado reacciones ante imprevistos. Creo que eso le ha sucedido a usted en algún momento. Así que quédese conmigo y vamos a compartir un buen tiempo. Bienvenido. Ok, siendo que usted está acá y me dirijo a los que me escuchan y me ven por este medio, con este tema que repito es, además de interesante, muy necesario tenerlo presente, pues hay situaciones en la vida que se presentan de manera imprevista. ¿Cómo reaccionamos ante ello? Permítame hacer algunas precisiones en primera instancia sobre imprevistos y la manera como nuestro cerebro reacciona en ese sentido. Por ejemplo, como una especie de computadora central, el cerebro que nos domina en algunas situaciones menos pensadas, él es uno de los órganos más complejos e interesantes del cuerpo humano. Nuevos estudios demuestran cómo reacciona ese órgano ante situaciones imprevistas. Por ejemplo, el olvidar programar la alarma, quedarnos dormidos, perder el metro o tener que caminar al trabajo por una huelga de transporte inesperada son cosas que suceden todos los días. Aunque hay imprevistos que tienen que ver con algo mucho más fuerte, como algunas tragedias, algunas tormentas, pérdidas, rupturas, etcétera, que de una manera u otra llegan a afectarnos, pero ¿cómo reaccionamos? Las grandes ciudades, por ejemplo, ofrecen cientos de beneficios a sus habitantes, pero también altísimos niveles de imprevistos y complicaciones de las que se puede o de la que puede resultar difícil salir de estas. Pensando en ello, por ejemplo, la capacidad de reacción es fundamental para resolver en pocos segundos el problema en cuestión y lograr salir airoso de situaciones en ocasiones muy complejas, en otras muy dolorosas. El cerebro, convicciones, enseñanzas que están internalizadas en usted o en mí, pueden darnos un gran empujón para lidiar con los imprevistos de la vida diaria. Los científicos del Instituto Francés de Salud e Investigación Médica, conocida como INSERM, demuestran que ante una situación no planificada, el cerebro crea una red de conexiones neuronales que se encuentra preparada para saber cómo reaccionar. Después de todo, parece que los imprevistos no son tan malos como se puede pensar en primera instancia. Ante estas precisiones asociadas al cerebro y la manera como reaccionamos ante algunos imprevistos, hay una historia que a mí me ha llamado bastante la atención. Hablo de un momento crítico duro que vivieron los apóstoles en medio de una circunstancia. Esta historia la narra tanto el evangelista Marco, Lucas y Mateo. Hay ciertas diferencias en el planteamiento, pero el sentido tiene el mismo. Es una ocasión donde Jesucristo
después de terminar las faenas del día, le pide a sus discípulos cruzar el lago. En medio de ese trayecto, una enorme tempestad se presenta, tan fuerte que parece o parecía inundar el barco. En medio de eso, Jesucristo está dormido, seguramente muy cansado. Los apóstoles comienzan a gritar y comienzan a llamarle: ¡Hey, hey, despierta! No te importa que nos inundemos, no te importa que nos hundamos, no te importa que nos ahoguemos. ¡Wow! Estaban bastante alterados al parecer cuando uno lee ese relato. Jesucristo despierta y se dirige a la tempestad, a la tormenta, a las olas, a lo que está sucediendo allí, y le dice: cálmense. Obviamente eso se calmó, hubo tranquilidad, y luego se dirige a sus discípulos: ¿ustedes todavía no confían en mí? Estos escritores, me refiero a Mateo, Marcos y Lucas, relatan que los discípulos quedaron asombrados. ¿Quién es este que aún la naturaleza le obedece? Bueno, mis estimados amigos, este relato nos ayuda a ver una situación imprevista y la forma como dos grupos de personas reaccionan. En este caso, los discípulos y la persona del Señor Jesucristo. En el primer caso, usted puede observar que la reacción de los apóstoles frente a una tormenta imprevista en medio del lago fue bastante fuerte. Con enormes gritos comienzan a dirigirse a Jesús, a tratar de despertarlo en medio de esa situación. Pudiéramos decir que lo entendemos, lo comprendemos como personas, porque seguramente en algunos momentos hemos pasado por circunstancias así y otros están más calmados de lo que uno debería esperar o pareciera ser. Con enormes gritos, como dije, se dirigen a Cristo, quien continúa dormido en medio de la tormenta. Y estos están aterrados, están preocupados. Humanamente vamos a entenderlo, porque como acabo de mencionar, nosotros también en ocasiones probablemente hemos reaccionado de la misma manera. Lo que más me sorprende es observar la reacción ante la manera como Cristo enfrentó la tempestad. Me refiero a la reacción de los apóstoles. Una vez que Cristo despierta, la forma como calma los vientos, como calma la tempestad. La reacción de los apóstoles es, en lugar de estar maravillados, asombrados, hay una pregunta muy inquieta en ellos, más allá del asombro. ¿Quién es este? ¡Wow! Habían pasado ya un buen tiempo con Jesús. Habían visto sus milagros en el cuerpo humano, en personas enfermas. Pero no habían visto a Jesús obrando en función de tormentas, en función de la naturaleza, y quedan sorprendidos. Interesante. Pero por otro lado, cuando nosotros contemplamos la reacción de Cristo, la tormenta le sorprende descansando. Por lo que leemos en ese mismo capítulo, el día de Cristo fue muy agitado. Y creo que es una de las razones, a mi parecer, que les invita a cruzar el lago y aprovechar un tiempo de estar solo y descansar, algo muy necesario después de una gran labor. Lo que realmente hace, pues ni siquiera la tempestad le despierta, así estaría descansado. Bueno, eso me permite recordar una ocasión que estaba viajando entre Sao Paulo y Río de Janeiro en un avión muy grande, un 747 Airbus, y de repente, de forma imprevista en el trayecto, nos enfrentamos a una enorme tormenta que movía al avión de una forma muy fuerte, y la turbulencia era enorme. Tenía a una señora a mi lado desesperada, pero a la derecha estaba un compañero de viaje completamente dormido, descansando. Aquello se movía de una manera muy fuerte. Tengo a alguien desesperado, se puede imaginar, en mi caso, sorprendido por aquel dormido y tratando de calmar a esta señora al lado. Bueno,
En el caso de Jesucristo, la tormenta le tomó dormido, como puede suceder en muchos casos. Personas han sucedido terremotos y les encuentra dormido. Ha habido tempestades, grandes tormentas eléctricas u otras situaciones y ni siquiera se han percatado de ello, a menos que otro le llame, le despierte, como sucedió en este caso. Una vez despierto, la reacción de Cristo es dirigirse a la tempestad, a la tormenta y pedirle que se calme. Enfrenta esa situación, al parecer con tranquilidad, por la fuerza que plantean los escritores. De esa manera se ve, con naturalidad, como que si fuese algo que sucediese sin ningún tipo de contratiempo y que al fin y al cabo él puede enfrentarlo con naturalidad. Por otro lado, él hace algo que recomiendan algunos especialistas en situaciones como esta: confrontar el temor, la incredulidad, la debilidad en las otras personas que nos acompañan en situaciones como esta, confrontarlas en un buen sentido. La palabra o la pregunta que Cristo les hace es: ¿ustedes todavía no confían en mí? Así lo traduce la traducción actualizada. Esa pregunta es bien determinante, porque Cristo con ello le invitó a enfrentar los temores de una manera distinta y realmente ver quién es Él. O sea, reconocer y recordar de lo que Él es capaz. Estamos hablando de Jesucristo hombre, no estamos hablando de Jesucristo Dios, porque aquí es Jesucristo hombre quien está actuando. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en tercera instancia me gustaría darle algunas recomendaciones, algunas sugerencias que creo pueden serle de utilidad, partiendo de esta historia y de el acercamiento que hicimos al funcionamiento del cerebro en tiempos o en momentos donde enfrentamos algunos imprevistos. Es muy importante tomarlo en cuenta. Miren, las situaciones inesperadas, imprevistas, nos desafían y en otros casos nos obligan a salir de nuestra estación de confort. ¿No le ha pasado? Sí, nos pasa, es muy a menudo. Creo que usted está conmigo al respecto. Hay algunas recomendaciones que quiero compartir. Lo hago como un aporte que espero pueda ser de mucho beneficio en su vida diaria, especialmente ante imprevistos. Por ejemplo, vamos a detenernos antes de actuar de manera alocada. Es decir, procurar mantener la calma. Mantén una actitud positiva. ¿A qué me refiero? Lo que al parecer es un desastre puede convertirse en una gran oportunidad. Es necesario entonces procurar mantener la calma. Reconocer nuestras debilidades, una segunda recomendación que quiero hacer para usted. Nuestros temores en medio de circunstancias, especialmente cuando los imprevistos tienen que ver con tragedias, pérdidas, rupturas inesperadas, etc. La pandemia, por ejemplo. ¿Usted estaba esperando que algo así sucediese en el mundo? Fue un imprevisto para la mayoría de la humanidad. En la humanidad, en realidad, esto nos ha tomado por sorpresa de forma muy general. Por otro lado, otra recomendación es procurar tomar decisiones conscientes. Por eso se plantean las dos recomendaciones anteriores. En lo posible, evitar dejarnos llevar por el miedo, la rabia, el dolor, la angustia. Por eso, usted debe procurar mantener la calma, tomar en cuenta que estas cosas suceden, estas cosas pasan, que debemos ver esto más como una oportunidad antes que un asunto que entorpece totalmente nuestro funcionamiento como persona. Es una oportunidad para reinventarnos, para reconstruir, etc. Por ello, valdría la pena enfocarse, recordar los objetivos que se tienen, especialmente a largo plazo. En otras palabras, especialmente cuando se trata, en este caso, de pérdidas o duelos, rupturas, hay algunas personas que se echan a morir. Esa es su reacción natural.
parecieran no poder seguir adelante. Un momentico, párese. No es fácil, lo sé, pero no pierda el enfoque, continúe hacia aquello que podemos lograr más adelante. Hay que recordar que no estamos solos, eso es algo que usted debe tener presente. No somos los únicos a los que les suceden los imprevistos. Hay otras personas que han pasado o están pasando por situaciones similares. Mi amigo, no tenga temor de improvisar. A veces en medio de los imprevistos toca. A veces nos invita a salirnos de lo que hemos planificado y tenemos que, como acabo de mencionar hace un ratito, reinventarnos, encontrar otras salidas, otras vías para poder continuar y seguir adelante. En lugar de continuar atemorizados, bloqueados, choqueados, como dicen algunos, vamos a tratar de ver qué otras alternativas tenemos y continuar con aquello que nos hemos propuesto. También se recomienda ser transparente con lo que se está sintiendo y comunicarlo de manera adecuada sería lo más prudente, aunque algunos en momentos tan críticos su forma de comunicar lo que les pasa o sucede en su reacción a veces también es muy brusca y a veces muy inadecuada. Ok, revisar por otro lado en quién confiamos es una buena oportunidad para poner nuestra mirada en Dios. Lo que puedo rescatar de la actitud de los apóstoles es que acuden a Jesús, se acercan a Él. Con una buena o una mala actitud se acercan a Él, le llaman, le despiertan. Aquí es importante que usted también recuerde que tenemos la oportunidad de acudir a Dios, especialmente en esos imprevistos tan riesgosos, tan duros, etcétera, o ante cualquier imprevisto. Levantar nuestra mirada, descansar un poco y hablar con Dios, plantearle la situación en la que nos encontramos en ese momento. Sé que hay muchas recomendaciones que pudiéramos dar en el día de hoy, pero ante imprevisto que nos saca de nuestra comodidad, de nuestra estación de confort, muchas veces de lo que hemos planificado, podemos recordar algunas palabras de Jesucristo. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O como escribía un autor en la antigüedad, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, angustia, preocupaciones, imprevistos. Tenemos a alguien a quien acudir. Si Cristo, como hombre, pudo calmar la tempestad, sanar enfermos, alentar a quebrantados, Cristo, como Dios en medio nuestro puede obrar en su vida, puede obrar en nuestra vida. Hable con Él, acérquese a Él, búsquele. Aún en medio de los imprevistos podemos salir triunfantes, podemos salir victoriosos. Nos vemos en otra historia que impacta y que desafía. Si usted aún no se ha suscrito, le animo a suscribirse a mi canal. Pero me alegraría mucho más que además de ver y escuchar esta historia, usted la pueda compartir con otros. Gracias por estar aquí y un abrazo. Nos vemos próximamente.